pero sí te puedo decir que Diosdado Cabello nunca dice la verdad. Y yo creo que más patente que lo que se dejó sentado en el manifiesto de Panamá no lo hay. Diosdado Cabello es el mismo que dijo que el petróleo no iba a ser usufructuado por los americanos. Diosdado Cabello es el mismo que dijo que las Fuerzas Armadas iban a impedir cualquier proceso de extracción en Venezuela. Diosdado Cabello es el mismo que ha dicho tantas y tantas mentiras y hoy lo vemos pues subsumido de alguna manera y tutelado por la política de los Estados Unidos. Ya no se trata solamente de que Delcy Rodríguez esté ocupando esa presidencia interina bajo el tutelaje de Washington, una presidencia que como su vicepresidencia y todo lo que ha hecho roza la ilegitimidad. Pero la pregunta ahora es, después de las palabras del secretario de Estado, de que ya es necesario comenzar a pensar en esas elecciones libres, parece que se está marcando una fecha. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo has interpretado estas palabras, primero de María Corina y después de Marco Rubio? Bueno, lo primero es decir que solo con una certeza de elección puede iniciar la transición, porque Mariano, no es verdad que estamos en una transición en Venezuela. En Venezuela hay una continuidad deficiente de un gobierno ilegítimo y por supuesto esa ilegitimidad impide la gobernanza y impide las soluciones de los problemas de fondo que tiene la sociedad venezolana. O sea, cuando estamos viendo un país que está racionado de luz 7 horas al día en casi todo el territorio nacional, un país que no tiene agua, un país que el sueldo, el salario mínimo llega a $240 al mes, pero que su cesta alimentaria está por el orden de los 700. Un país, escucha esta cifra, que los niños se están muriendo menores de 5 años en 30% de nutrición, no puede haber ni paz, ni estabilidad, ni transición. Entonces, en consecuencia, lo único que nos puede reconciliar y reencontrar al pueblo venezolano dentro del marco democrático y dentro del marco de justicia es que el pueblo venezolano decida cuál va a ser su destino. Y nos celebramos las palabras del secretario Rubio, porque además él tiene un diagnóstico claro de lo que está ocurriendo dentro de la región. Además, que los intereses de ellos, al igual que los intereses nuestros, confluyen en una sola decisión, que es que haya seguridad jurídica, y no va a haber seguridad jurídica como se la están exigiendo los inversionistas extranjeros que ellos están tratando de atraer para la explotación de nuestra riqueza en Venezuela, y no va a haber estabilidad ni institucionalidad en Venezuela hasta tanto, pues por supuesto, no haya un nuevo sistema. No se puede pretender, Mariam, que con esta gente pretendemos una institucionalidad que ellos mismos destruyeron. Claro. No, totalmente. ¿Cuál es tu opinión, Edgar? Yo creo que Henry lo ha puesto clarísimo. Bueno, además encantado de compartir con Henry el espacio, ¿no? Grata sorpresa. Mira, yo creo que es fundamental que hayan elecciones en Venezuela lo cuanto antes, porque no se trata además de la presidencia de la República, se trata además del cambio del poder legislativo, claro, que es fundamental para hacer una cantidad de acciones dentro de la institucionalidad venezolana, o sea, la designación de nuevos rectores, la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y, por supuesto, pasa también por las regionales cuando toquen hacerse las regionales. Entonces, a juro, se necesita tener, para que inicie ese proceso de transición, una fecha, un cronograma electoral. Y yo creo que todo va avanzando en el camino de trabajar ya y conseguir que se pongan de acuerdo las partes, obviamente bajo la presión del tutelaje de los Estados Unidos, para determinar esa fecha. Ahora, Henry, lo que llama la atención es que uno piensa, nos ha parecido como un mundo este proceso, ¿no? Larguísimo, pero son 5 meses. O sea, tú te pones a pensar y son 5 meses desde la extracción de Nicolás Maduro. Y cuando uno se pone a pensar, como te escucho a ti, le escucho a Edgar, todo lo que todavía hay que limpiar, hay que reestructurar, hay que asegurar, antes de que ese proceso pueda ser realmente limpio, quizá la sensación que tiene uno de que no se ha progresado en estos 5 meses no es tan certera, porque aunque hayan sido cambios, que obviamente no han sido perfectos, pero se han ido progresivamente dando esos cambios. ¿Cuál es tu opinión y cuál es tu perspectiva hacia eso? Porque mucha gente dice, caray, pero es que no pasa nada, es que esto está, como yo decía al comienzo, quizás una especie de limbo, pero luego te pones a pensar y dices, son 5 meses para acabar con decenios de chavismo, porque esa gente no era un gobierno cualquiera, eran sabandijas, eran garrapatas que estaban aferradas a cualquier rincón de la institucionalidad en Venezuela. No, pues estoy de acuerdo contigo porque ciertamente si no hubiese ocurrido lo que ha ocurrido, nosotros no estuviéramos hablando aquí.
Estamos hablando que ahí salieron más de 1.000 presos políticos, sin embargo quedan 500 tras las rejas, ¿no? Pero sí ha habido avances. El problema, Marian, es que hay que entender el desespero de la sociedad venezolana. O sea, no estamos hablando de años, ¿no? De años de sometimiento, de años de hambruna, de años de carencia de institucionalidad, de una anomia social que tiene que ver con más de 8 millones de venezolanos que se encuentran fuera del país. Es el anhelo de sus abuelas verse con sus nietos cuanto antes, que lo han visto crecer por una cámara y por una llamada de WhatsApp. Es el anhelo de una madre que quiere reencontrarse con un hijo, es el anhelo de un país que quiere reencontrarse. Entonces, en paralelo, ciertamente ha habido y ha existido cambios importantes, pero también entendamos de que hay una sociedad desesperada y que cada día para el venezolano cuesta muchísimo más. Edgar, fíjate que se ha hablado mucho sobre la conversaciones, acercamientos que haya podido haber entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado, que no han sido obviamente reconocidos a nivel oficial. Pero Diosdado Cabello se tiró al agua y dijo que esos acercamientos no se habían producido, que no había habido ningún tipo de acercamiento entre la oposición y el oficialismo, y lanzó una de las típicas pullas típicas de otro criminal de esa estructura, como sigue siendo Diosdado Cabello, diciendo que la oposición no está en condiciones de exigir. Mira, primero, yo no conozco si hubo o no hubo un acercamiento hasta ahorita, no es una información que yo maneje directamente, pero sí te puedo decir que Diosdado Cabello nunca dice la verdad. Y yo creo que más patente que lo que se dejó sentado en el manifiesto de Panamá no lo hay. O sea, digamos, esa reunión entre todos los factores políticos en Panamá, entre todas las fuerzas políticas del país, poniéndose de acuerdo en una ruta, que además no es una ruta que se inventó ningún factor político en particular, sino que se reconoce en ese documento que es la ruta que ha establecido el gobierno de los Estados Unidos a través del secretario Marco Rubio, y que se está trabajando articuladamente con nuestra líder María Corina Machado para llevar a cabo este proceso de transición camino a unas elecciones en donde por supuesto va a tocar hablar y sentarse a ponerse de acuerdo en algunos puntos con el gobierno ilegítimo de Delcy Rodríguez, ¿no? Entonces, Diosdado Cabello está acostumbrado a mentir y a tratar de distraer la opinión pública de las pocas personas que lo siguen en su programa. Pero estamos... Sigue teniendo todavía, yo pensé que el mazo ya le había terminado de caer. Yo creo que va a cerrar en cualquier momento, ya creo que le dieron la orden. El mazo dando. Sí. Oye, vamos a escuchar qué fue lo que dijo exactamente Diosdado y también me das tu opinión, Henry. Sentarse a hablar no es una capitulación, pero con ellos no está planteado nada y con ella menos. Y no ha habido ninguna reunión en ninguna parte del mundo de la presidenta Delcy con ningún personaje parecido. Pero ellos se hacen su historia, se cuentan y entonces llega uno y genera la noticia y el otro, sí, se reunieron, ya hablaron. Y esta señora puso las condiciones. ¿Cuáles condiciones? Ellos no están en condiciones, valga el término, de poner condiciones en este país. Bueno, yo creo que si hay alguien que no está en condiciones realmente de ponerse ante una cámara de televisión y tener esa verborragia y esa desfachatez, es usted, señor Cabello, que tiene una recompensa encima de su cabeza y en cuanto usted se descuide, vamos a ponerle más pronto que tarde, va a estar acompañando al señor Maduro en una prisión federal de los Estados Unidos, Henry. Bueno, Marian, Diosdado Cabello es el mismo que dijo que el petróleo no iba a ser usufructuado por los americanos. Diosdado Cabello es el mismo que dijo que las Fuerzas Armadas iban a impedir cualquier proceso de extracción en Venezuela. Diosdado Cabello es el mismo que ha dicho tantas y tantas mentiras y hoy lo vemos pues subsumido de alguna manera y tutelado por la política de los Estados Unidos. Entonces, al final, yo creo que la realidad está clara, sobre todo en las acciones. Diosdado Cabello fue el mismo que dijo que en Venezuela, pues prácticamente la oposición iba a ser perseguida y abrumada, y resulta que hoy tenemos claramente una sensata y diáfana mayoría. Entonces, al final de cuentas, el país lo conoce muy bien. Yo creo que ellos están en un proceso de subsistencia, están en un proceso donde todavía quieren convencerse ellos del poder que no tienen, y además, pues, yo sí creo que la transición fue para ellos. Y lo que están buscando es claramente una manera de negociación donde ellos puedan ser de alguna manera beneficiados y de alguna forma que haya relativa impunidad para todas las tropelías que han cometido durante largos y largos años. Esa es la verdad.
En todo caso, pues lo que nosotros seguimos apostando es precisamente a que se rescate la institucionalidad nuestra, y en esto, pues con el apoyo internacional que efectivamente se está dando, pues Venezuela se va a encontrar con el sendero de la democracia y la justicia. Henry, ¿cómo está trabajando la oposición en estos momentos dentro de Venezuela? Y perdona, Edgar, pero me interesa que conversemos sobre eso, porque obviamente tú has sido cabeza también de esa oposición en Venezuela. Y yo me pregunto, ¿te dejan en paz? ¿Cómo hace realmente para poder hacer lo poco que se puede hacer en esas condiciones? Bueno, voy a hacerte una infidencia que no la sepa nadie, sino la cantidad de audiencia que tú tienes, que es bastante. ¿Qué pasa? Sí, me siguen, claro que me siguen, en la gira se acercan, pero muchos de esos funcionarios nos dicen, siga adelante, avancen. Wow. Porque al final los cuerpos de seguridad están padeciendo lo mismo que todos, Mariano. Tienen abuelos, tienen nietos, tienen hijos afuera. O sea, estamos hablando de un país afectado en su totalidad y que solo un 5 o 6% son los que se han beneficiado de las mieles de este poder inaudito, insensato e inhumano. Entonces, al final de cuentas, la reconciliación del país se está construyendo desde las bases. Y te digo algo, esto no es una lucha estrictamente partidista, Mariano. No. Esta lucha trasciende los partidos. Esta no es la lucha de 20 Venezuela o de cualquier otra organización política. No es una lucha ni siquiera de carácter proselitista o es una lucha de carácter existencial. Es una lucha de carácter espiritual. Claro. Nosotros lo que estamos sembrando ahorita, Marián, es la Venezuela de los próximos 30 años. Y la gente lo tiene claro. Y la gente entiende que este proceso, que esta oportunidad no se va a dejar arrebatar. Entonces, la verdad que lo que estamos viendo es muy hermoso, porque es el reencuentro de una nación que apuesta a la libertad, que apuesta de nuevo a la unidad, que apuesta a la reconciliación, eso sí, dentro de un marco de justicia, y eso hay que decirlo de manera muy clara, ¿no? Porque la Venezuela buena es mayoría, y te lo digo yo que estuve 2 años en prisión, y allí me encontré gente buena, incluso las personas que nos custodiaban. El país lo vamos a recomponer, eso sí, con gente seria, con los más capaces. Vamos a cambiar la caquistocracia, que es el gobierno de los peores, por la meritocracia. Lo vamos a hacer porque al final merecemos lo mejor. Este país ha aguantado todos estos rigores y sé que vamos a avanzar hacia la libertad.